Tengan muy buenas tardes, doctora Silvia Lorena Ramos y compañeros presentes. En esta tarde nos corresponde la defensa de nuestro trabajo de campo. Somos el grupo número 11 con el tema la hipertensión. Las integrantes del grupo son Yesenia Yamilek Urbano Renderos, Jessica Roxana Vega Ramírez, Silvia Guadalupe Antillón, Sara Abigail Ponce y su servidora Norma Leticia Villalta González, alumnas de técnico en enfermería 2A. Bueno, yo les voy a hablar sobre los objetivos. Tenemos como objetivo general describir a fondo la enfermedad de la hipertensión, sus causas, medicamentos y cuidados de enfermería que deben tener las personas que padecen de dicha enfermedad. En los objetivos específicos tenemos como número 1, conocer los valores normales de la hipertensión arterial. Y como número 2 tenemos explicar de qué manera se puede prevenir esta patología. Bueno, a continuación pasará mi compañera explicando más sobre el tema. Buenas tardes, doctor y compañeros presentes. Mi nombre es Jessica Vega y hoy les hablaré un poco sobre lo que es la hipertensión. Bueno, la presión arterial alta es la fuerza que ejerce la sangre contra las paredes de las arterias y con el transcurso del tiempo es lo suficientemente alta como para poder causar problemas de salud, como por ejemplo un ataque cardíaco o un accidente cerebrovascular. La presión arterial está determinada tanto por la cantidad de sangre que bombea el corazón y por el grado de resistencia al flujo de la sangre en las arterias. Cuanta más sangre bombee el corazón y cuanta más estrechas estén las arterias, mayor será la presión arterial. La lectura de la presión arterial se determina en lo que son milímetros de mercurio, en la cual incluye dos mediciones que son la presión sistólica y la presión diastólica. La presión sistólica que mide la presión en las arterias cuando el corazón late, y la otra es la presión diastólica, que mide la presión en las arterias entre los latidos. Las personas pueden llegar a tener presión arterial alta durante años sin presentar ningún tipo de síntoma. Por eso es muy importante que las personas se realicen chequeos con regularidad para conocer cómo se encuentra de la presión. Tengan todos muy buenas tardes. Mi nombre es Sara Abigail Pérez Ponce del técnico 2A. Este día yo les hablaré un poco sobre la etiología. En nuestro país la hipertensión constituye uno de los problemas de salud más importantes debido a sus complicaciones cardíacas y cerebrales, convirtiéndose en una de las principales causas de riesgo de mortalidad y morbilidad. Sí, además tenemos en cuenta su elevada prevalencia y la facilidad con que podemos disminuirla con simples cambios de vida o con simples cambios de dieta. Se explica la importancia de una adecuada educación sanitaria en este campo. La hipertensión es una patología crónica no curable que debe ser sometida a tratamiento de por vida y que es susceptible de provocar alteraciones a medio y a largo plazo en función del paciente. La hipertensión arterial, mayor conocida como HTA, constituye el principal riesgo de enfermedad cardiovascular y por tanto es una de las principales causas de morbilidad y mortalidad cardiovascular, causando graves problemas en la expectativa de vida y en su calidad. La prevalencia de la HTA varía de forma considerable entre las distancias poblacionales, según factores sociales, ambientales y genéticos, pero en general su prevalencia oscila entre el 10 y 20%. No hay una definición clara sobre el concepto de HTA, de la hipertensión arterial.
pero de una manera simple se puede definir como un aumento de la presión arterial por encima de los valores considerados como normales. La definición de hipertensión ha estado influida históricamente por la percepción clínica de la relación entre la presión sanguínea y los efectos derivados que afectan a diferentes órganos del cuerpo humano. En 1984, el Comité Americano para el Control, Evaluación y Tratamiento de la Presión Arterial propuso una nueva clasificación que es la que se utiliza con mayor frecuencia. En la actualidad, está considerándose normales los valores de presión arterial inferiores a 85, mientras que los comprometidos entre los 85 y 90. También son considerados normales, pero ya son indicadores de alarma. Los datos señalados con autoridad se refieren a la población normal, pero los valores considerados como normales o patológicos pueden variar en función de diversos estados fisiológicos. La hipertensión gestional o preeclampsia se caracteriza por un aumento de la presión sistólica mayor o igual a 30 y de 15 en distólica con respecto a los valores normales de la presión arterial. No es del embarazo el hallazgo aislado de un valor elevado de la presión arterial no es indicado de hipertensión, sino que implica la necesidad de encontrar valores elevados de forma repetida, excepto el caso de una hipertensividad. La clasificación de la hipertensión se puede hacer entendido a varios criterios, según el valor de la presión arterial, según el grado de la repercusión visceral, según la etiología y según el grado de actividad de la rinaplástica. Según el valor de la presión arterial, la hipertensión arterial diastólica leve está entre el 90 y 104. La moderada está entre el 105 y 114 y la grave es superior a 115. La hipertensión arterial sistólica superior a 160. Según el grado de repercusión visceral, según la OMS, en 1978, está la fase 1, que no aparecen signos de afectación orgánica. Se encuentra la fase 2, que aparece uno o de los más siguientes signos, que son la hipertrofia del ventrículo izquierdo, arterias de retina con estrechos focal o generalizada, proteinuria o aumento de las concentraciones de creatinina en plasma. Está la fase 3, que en esta se producen los siguientes signos clínicos en diferentes órganos, como el corazón, la insuficiencia ventricular izquierda y a veces aneurisma de pecho e infarto de miocardio. Cerebro, como la hemorragia cerebral, trombosis, encefalopatía, la hipertensiva, en el fondo del ojo, que hemorragias, exudados, retiniados y en el riñón, insuficiencia renal y vasos, aneurisma disecante. Según la etiología, la hipertensión arterial esencial es cuando no existe causas fisiológicas de origen conocido. La hipertensión secundaria, esta se debe a una grave variedad de causas. Se trata de una manifestación de otra patología. Según la enfermedad, los mecanismos que contribuyen a la patogenia de la HTA varían desde hormonales sobre la musculatura lisa vascular a cambios en la hemodinámica. En la mayoría de los casos de hipertensión secundaria se debe a enfermedades renales o tiene su origen en trastornos endocrinometabólicos con alteración
en la producción de hormonas como las estimulantes de tiroides, tiroideas, aldosterona, glucocorticoides o mineralocorticoides. Según el grado de actividad de la rinoplasmática, la HTA con actividad de rinoplasmática baja, HTA con actividad de rinoplasmática normal y la HTA con actividad rinoplasmática elevada. Más del 90% de todos los pacientes hipertensos sufren de hipertensión primaria o esencial, en la que la provocación es desconocida, aunque se han mencionado diferentes mecanismos por los que se puede provocar. Entre estos mecanismos tenemos la reducción de la excreción renal de sodio, el aumento de las resistencias vasculares periféricas y factores genéticos y ambientales. El restante, es decir, el 5% de los pacientes sufren de hipertensión secundaria, que como su nombre indica, es secundaria a enfermedades asociadas como las que se muestran a continuación. Ahora bien, le puedo hablar acerca de la epidemiología de la hipertensión. Factores como cifras de presión arterial, el incremento de la presión arterial relacionada con la edad y la prevalencia de hipertensión varían de un país a otro y entre subpoblaciones dentro de un mismo país. La hipertensión está presente en todas las poblaciones, salvo en un pequeño número de sujetos que viven en sociedades primitivas con un aislamiento cultural. En sociedades industrializadas, la presión arterial aumenta en forma lenta y sostenida en los primeros 2 decenios de la vida. En niños y adolescentes, ella acompaña al crecimiento y la maduración. La presión arterial aumenta en forma gradual con el transcurso del tiempo en niños, en adolescentes y en adultos jóvenes. En Estados Unidos, la presión arterial sistólica promedio es mayor en veranos que en mujeres que en los comienzos de la edad adulta. Aunque en sujetos mayores de edad, el ritmo de incremento de la presión arterial relacionado con el envejecimiento es más marcado en mujeres. En consecuencia, en personas de 60 años y mayores, la presión sistólica son mayores en mujeres que en varones. En adultos la presión sistólica la presión diastólica también aumenta de forma progresiva hasta que las personas tienen unos 55 años, fecha después de la cual tiende a disminuir la consecuencia en que se ensancha la presión diferencial o del pulso, diferencia entre la presión sistólica y diastólica después de los 60 años. La probabilidad de que una persona de edad madura o avanzada desarrolle la hipertensión durante toda su existencia es del 90%. La prevalencia de hipertensión es de 33.5% en sujetos de raza negra y en latinoamericanos es de 28.9% en sujetos causáticos sin antepasados y 20.7% en descendientes de latinoamericanos. La posibilidad de hipertensión aumenta con el envejecimiento y en sujetos que tienen más de 60 años. La prevalencia es de 66.4%. Datos recientes surgieron que la prevalencia de hipertensión en Estados Unidos posiblemente vaya al alza
tal vez como consecuencia de la mayor frecuencia de la obesidad en este país. Uno de los factores de riesgo clave de las enfermedades cardiovasculares es la hipertensión, tensión arterial elevada. La hipertensión afecta ya a 1.000 millones de personas en el mundo y puede provocar infartos de miocardio y accidentes cerebrovasculares. Los investigadores calculan que la hipertensión es la causa por la que mueren actualmente 9 millones de personas. La hipertensión es una enfermedad letal, silenciosa e invisible, que rara vez que provoca síntomas. Fomentar la sensibilización pública es clave, como lo del acceso a la detención temprana. La hipertensión es un signo de alerta importante que indica que son necesarios cambios urgentes y significativos en el modo de vida. Las personas que saben por qué el aumento de la presión arterial es peligroso y cuáles son los pasos para poder controlarla. También deben saber que la hipertensión y otros factores de riesgo como la diabetes a menudo aparecen juntos. Muy buenas tardes, compañeros y doctora Silvia Ramos. Mi nombre es Silvia Guadalupe Ramírez Santillón y este día les voy a hablar de lo que son los síntomas y los síntomas de la hipertensión. La mayoría de las personas con presión arterial alcanzan lo que es un nivel peligrosamente elevado. En algunas personas con presión muy alta puede tener lo que es dolor de cabeza, dificultad para respirar, sangrado en las fosas nasales. Estas dificultades se presentan generalmente hasta un dicho trastorno para alcanzar una etapa grave potencialmente fatal. También tenemos lo que es la hipertensión maligna. Es una forma peligrosamente. Estos síntomas que puede tener la persona es dolor de cabeza, náusea, vómito, convulsión, cambios en la visión borrosa, o sea, en la vista, sangrado nasal. Los síntomas de hipertensión arterial secundaria, podemos encontrar lo que es presión arterial que no disminuye con ningún medicamento, por más que se trate. Podemos encontrar otro que es hipertensión arterial siastólica, que es arriba de 180 mililitros de mercurio, o una hipertensión arterial diastólica, que es encima de 120 mililitros. También lo que es son medicamentos que antes eran muy efectivos y ahora ya no lo son. La hipertensión alta es antes de los 30 años y a veces llegan, podría ser con personas de 55 años en adelante. No hay antecedentes en la familia con hipertensión arterial. No hay lo que es problemas de obesidad. En los síntomas asociados de la hipertensión secundaria podemos encontrar lo que es sentirse confundido, otro síntoma, o sea, la persona se siente totalmente lo que es confundida. Hemorragia nasal, lo que es fatiga, visión totalmente lo que es borrosa, dolor en el pecho puede sentir la persona, latidos cardíacos anormales. También un cambio en los hábitos de la vida es uno de los requisitos previos más importantes para tratar con éxito una hipertensión. En muchos casos pueden evitarse lo que es reducirse al mínimo lo que es un tratamiento que le pueden dar a la persona, un tratamiento farmacológico, a menudo tiene efectos secundarios. En casos incluso dice que es posible la aparición de hipertensión. Además, los cambios, la persona tiene que tener una dieta, ¿verdad?, para reducir lo que es la presión arterial. También la persona tiene que hacer lo que es actividad física para regular una ingestión adecuada, un estrés. En casos de personas con sobrepeso, la normalización de hipertensión se logra reduciendo con dietas, haciendo ejercicio, evitar lo que es consumo de muchos alimentos grasosos, el consumo excesivo lo que es de alcohol, tabaco. Esta ha sido toda mi participación. Muchas gracias por su atención prestada.
Soy la señorita Norma Leticia Villalta, como les mencionaba al inicio de la presentación, y también les voy a hablar sobre los cuidados de enfermería en pacientes con hipertensión. Como bien sabemos, la labor de enfermería está encaminada preferentemente hacia la prevención y la educación de dichos pacientes. Tenemos que indicar sobre el reposo absoluto. También se les debe recomendar el abandono del tabaco y bebidas alcohólicas, ya que esto podría perjudicar su salud aún más. También indicarles sobre la reducción de ingesta de alimentos con sal y aconsejarle que deben evitar esfuerzos excesivos. Algo muy importante que nosotros como personal de enfermería debemos hacer es recomendarle a los pacientes evitar situaciones que supongan una carga emocional. También debemos explicar sobre la razón de su tratamiento y los efectos secundarios que estos podrían ocasionar. También debemos recomendarle una alimentación sana y equilibrada, el consumo de frutas y verduras, pescado, calcio y la reducción de alimentos con exceso de grasa. Esto ayudaría mucho a su salud. Bueno, en el área hospitalaria los cuidados serían diferentes. Entre los cuidados a realizar a los pacientes está, por ejemplo, la toma de signos vitales, tensión arterial, frecuencia respiratoria, frecuencia cardíaca y temperatura. Llevar a cabo el balance hídrico y diuresis de dichos pacientes. También podríamos proporcionar dieta hiposódica, si fuera necesario, ayudar a sus cuidados higiénicos como es el baño en cama y administración de medicamentos prescritos por el médico. También tenemos que orientar a sus familiares sobre la patología y su tratamiento. Bueno, esto sería todo por mi parte. Gracias. Sigue mi compañera explicando más sobre el tema. La prevención. Bueno, algunas de las medidas que se deben de tomar en cuenta para prevenir lo que es la hipertensión son, como primer punto, hay que tener lo que es una dieta saludable, ya que de esa forma se puede tener controlada lo que es la presión arterial. Se debe consumir poca cantidad de sal, hay que consumir alimentos que sean bajos en grasa. De igual forma se debe de consumir lo que son frutas y verduras. Se debe hacer ejercicio, ya que el ejercicio nos ayuda a mantener lo que es un peso saludable y también ayuda a bajar lo que es la presión arterial. Se debe de tener un peso saludable, ya que de esa forma se reduce el riesgo de padecer de hipertensión arterial, ya que hay que recordar que si una persona tiene lo que es sobrepeso u obesidad, tiene mayor riesgo de adquirir la hipertensión. Se debe limitar o evitar ingerir bebidas alcohólicas, ya que si una persona ingiere demasiado alcohol, corre el riesgo de que aumente su presión arterial y también la persona podría aumentar de peso. Es importante evitar fumar lo que son cigarros, ya que puede provocar una elevación de la presión arterial. Otro punto muy importante es que hay que aprender a manejar lo que es el estrés, ya que si no se aprende a manejar lo que es el estrés, hay mayor riesgo de sufrir un aumento de la presión arterial. Bueno, esto ha sido todo por mi parte y a continuación seguirá la siguiente compañera. Gracias. Tengan todos muy buenas tardes, yo soy la señorita Yesenia Renderos. En esta ocasión me corresponde hablarles sobre el diagnóstico y el tratamiento de esta enfermedad. Bien, empezando con el diagnóstico, el médico empezará preguntando sus antecedentes médicos al paciente y posterior a eso realizará una exploración física. Luego va a proceder a tomarle lo que es la presión arterial con un instrumento llamado tensiómetro. La presión arterial debe medirse en ambos brazos para determinar si hay alguna diferencia en estos. Es muy importante utilizar un brazalete del tamaño adecuado del paciente. Las mediciones de la presión arterial se clasifican en varias categorías.
tenemos lo que es la hipertensión arterial normal, que esta siempre será de 120 a 80 milímetros de mercurio. Luego tenemos la presión arterial elevada. Esta presión siempre será, su presión sistólica será de 120 a 129 milímetros de mercurio y una presión diastólica por debajo de los 80 milímetros de mercurio. Luego tenemos la hipertensión en grado 1. Esta hipertensión siempre será, su presión sistólica va a oscilar entre los 130 y 139 milímetros de mercurio, o una presión diastólica que va a oscilar entre los 80 y los 89 milímetros de mercurio. Luego tenemos la hipertensión en grado 2. Esta es una hipertensión más grave, ya que su presión sistólica será de milímetros de mercurio o superior, y una presión diastólica de 90 milímetros de mercurio o superior. Luego también tenemos lo que son las crisis hipertensivas. Una presión arterial superior de los 180 entre 120 milímetros de mercurio es una situación de emergencia. Si tiene este resultado el paciente cuando toma sus medicamentos para la presión arterial en casa, espera algunos minutos para que vuelva a hacerse la prueba, a tomarse la presión nuevamente para ver cómo sigue. Si la presión arterial todavía sigue alta, hay que pasar consulta de emergencia. Con respecto al tratamiento, tenemos que el manejo de la hipertensión debe ser integral, incluyendo la reducción de peso en caso de que la persona sea obesa, incluyendo dietas ricas en potasio y calcio. La reducción de sodio en las dietas es muy importante, la actividad física y la moderación del consumo del alcohol. Por otro lado, tenemos que la modificación de los estilos de vida reduce lo que es la presión arterial, y asimismo va a aumentar la eficacia en los fármacos antihipertensivos que el médico le haya recetado. Como prevención a esta enfermedad, tenemos que tener una dieta saludable para poder ayudar a controlar la presión arterial debido a la cantidad de sodio que se consumen en las comidas. Hacer ejercicio regularmente, ya que el ejercicio le puede ayudar a las personas a mantener un peso saludable y bajar la presión arterial. Tener un peso saludable, limitarse a tomar bebidas alcohólicas, no fumar, controlar el estrés. Esto es muy importante porque hay que aprender a relajarse y manejar el estrés, ya que este puede ser un factor que pueda alterar lo que es la presión arterial. Como cuidado de enfermería, tenemos que estar chequeando los signos vitales del paciente, mantener en reposo absoluto al paciente, llevar balance hídrico y de diuresis, proporcionar una dieta hiposódica, estar pendiente que el paciente esté siguiendo a pie de la letra su dieta para que pronto pueda mejorarse. Aplicar cuidados higiénicos, restricciones de visita y, de ser posible, mantenerlo como aislado para que el paciente esté tranquilo y no pueda tener algún tipo de emociones que pueda provocar la alteración de la presión arterial. Y esto sería todo de nuestra parte. Espero les haya gustado nuestra exposición. Muchísimas gracias por su atención.